Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Yo personalmente considero que los tiempos más difíciles, los tiempos más difíciles de la iglesia son estos, los últimos tiempos, porque nosotros ya tenemos toda la revelación de la palabra. Ya no hay más revelaciones. Esta es la revelación de Dios a los hombres. Aquí se reveló Dios a los hombres a través de Jesucristo y está completa. Ahora el punto es saber interpretarlo conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde nacen las multitudes de religiones y sectas y denominaciones, donde cada uno lo interpreta de cierta manera. Y dentro de eso pues hay un tema que es bien delicado y es lo que fui direccionado esta noche a compartir con la iglesia. Título de la enseñanza de hoy: la profecía en el nuevo pacto. La profecía en el nuevo pacto. A ver, la ciencia bíblica encargada de estudiar y de darle una buena dirección e interpretación al tema de la profecía es la ciencia bíblica de la escatología. Al día de hoy encontramos mucha confusión en los congregantes frente a este tema, frente a esta realidad de la profecía. Por eso quiero invitarle a que profundicemos, a que nos sumerjamos en lo que dice la Biblia frente a la profecía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y quiero, antes de llevarte al texto base, que me acompañes aquí en Mateo, Reina Valera 11:13. Mateo 11:13. Y dice así la escritura en Reina Valera: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Una vez más. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Algunas personas lo han interpretado como que ya no hay nada que profetizar, no hay profecía. No, no es así. Colócamelo en traducción lenguaje actual, por favor. Mira lo bonito que dice: Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Aquí está muy claro. ¿Sí? En el antiguo pacto todo se centraba en una sola profecía. ¿Sí? Entonces, la profecía del antiguo pacto solo tuvo un propósito, solo tuvo una dirección y solo se centró en anunciar la venida de un Salvador para el pueblo de Dios. Todo el antiguo pacto tiene esa dirección. Enviaré un Salvador, enviaré un hombre, enviaré un profeta que les hablará mi palabra de una manera concreta, directa. ¿Sí? Por eso cuando Cristo viene a este mundo, hace 2000 años, después de su muerte y su resurrección, el mensaje profético del nuevo pacto es totalmente diferente al del antiguo pacto. Ya el mensaje profético del nuevo pacto no es el mismo del antiguo, porque en el antiguo se anunciaba un Salvador, Jesús. Llegó el Salvador, ya el mensaje profético no es anunciarlo a él. Entonces, ¿cuál es la profecía del nuevo pacto? Por eso el título de hoy: la profecía en el nuevo pacto. Para esto es importante, y lo he compartido muchas veces, debemos diferenciar entre los dones espirituales, ¿sí?, concedidos por el Espíritu Santo, y el don
don ministerial profético del nuevo pacto, que según la escritura allí en Efesios 4:11 es dado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bajo este orden de ideas, sabiendo que es diferente totalmente la dirección de la profecía en el antiguo pacto a la dirección de la profecía en el nuevo pacto, vamos a sumergirnos en las Santas Escrituras. Acompáñenme en la traducción lenguaje actual al libro de Deuteronomio, antiguo pacto, capítulo 18, versículo 15 al 22. Yo había colocado aquí solo 22. Sí, hasta el 22. Dice así la escritura. Traducción lenguaje actual. Lo leo. Un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Está hablando Moisés. Y mire lo que está diciendo Moisés. Un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte Horeb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará al profeta que pidieron y ustedes deberán obedecerlo en todo. Está hablando de Jesús. Dios elegirá a ese profeta de entre el pueblo. Será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago. Es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. Qué lindo. Dios castigará a quien no obedezca las órdenes que dé por medio de ese profeta. Está hablando Moisés al pueblo de Israel. Si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por él, deberán matarlo. Lo mismo deberán hacer con cualquier profeta que aparezca con mensaje de otros dioses. Antiguo pacto. Ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios, sigan este consejo. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta y ustedes no deberán tenerle miedo. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Veamos versículo 15 al 18. Démonos cuenta que desde Moisés Dios anunció la venida de ese profeta que traería un mensaje puro y directo de parte del Creador. ¿Quién es ese profeta? Jesucristo. Hace 2000 años ha sido el único que trajo un mensaje claro, conciso, que dijo: soy el Hijo de Dios. La palabra que yo hablo no es mi palabra, es la palabra de mi Padre. Es el profeta de profetas. Fue anunciado por todos los profetas del Antiguo y confirmado por los siervos del Nuevo Pacto. Y es al que anunciamos en nuestra predicación. Versículo 19 dice: Dios castigará a quien no obedezca las órdenes que dé por medio de ese profeta. Mire, allí desde Moisés, desde la ley, se nos enseñaba la importancia de obedecer el mensaje de Jesucristo. Pues ahí se habla de una manera como fuerte, pero hay que estar diciendo, lo más importante cuando Él llegue es que lo obedezcan. Claro, lo hablaba desde la ley. El que no obedezca como ahorita morirá. No, ahí está diciendo, hoy lo entendemos, el que viva en desobediencia sin que Dios haga nada traerá muerte a su vida. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Ahí no hay que profundizar mucho. Y en el 21 y el 22 habla algo bien delicado, y es lo que ha traído mucha confusión. Mire lo que dice. Ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios, sigan este consejo. A ver, ¿cómo saber si un profeta en verdad viene de parte de Dios? Mire lo que dice el Señor. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, cuando alguien hablaba de parte de Dios, tenía que haber ¿qué? Señales. Si no habían señales, no era profeta de Dios, porque el Espíritu Santo no estaba dentro del pueblo.
Entonces ellos tenían que ver con los ojos externos, algo allí en lo externo de que Dios estaba hablando a través de ese hombre. Y dice, ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta y ustedes no deberán, ¿qué? Tenerle miedo. ¿Sí? Entonces, el mensaje del profeta del antiguo pacto, según este versículo, de parte de Dios, a través de Moisés, debía ser confirmado, debía demostrarse que así era, pero se anunciaba al gran profeta. Entonces hay una diferencia muy grande entre la profecía del antiguo y la profecía del nuevo. ¿Está claro esa parte? Entonces está diciendo el Señor, enviaré un profeta, profeta de profetas, Jesús, ya llegó. Le está diciendo al pueblo, ¿cómo van a saber en ese momento del antiguo pacto si un profeta viene de Dios o no viene de Dios? Tiene que cumplirse lo que se diga. Pero mire las perlas que yo encontré por acá. En ese mismo Deuteronomio, devolvámonos al capítulo 13. Vamos a Reina Valera para poder comprenderlo bien. 13 en Reina Valera dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, cuidado con esto. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, o sea, profetizó y se cumplió, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está, ¿qué? Probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él seguiréis. 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, antiguo pacto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ve, allí en el 18 dijo, lo que diga el profeta tiene que cumplirse, ¿verdad? Y aquí en el 13 dijo, aunque se cumpla lo que el profeta diga, tengan cuidado. Oiga, ¿cómo también desde el antiguo pacto Dios permitía para probar al pueblo que el mensaje de falsos profetas se cumplieran con señales y prodigios? Desde allí estaba enseñando a su pueblo a tener una ¿qué? Relación directa con Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Si un profeta viene de mi parte y se cumplen las señales, bien. Y si un profeta no viene de mi parte y se cumplen las señales y ustedes le obedecen, yo se las cobro. En pocas palabras, al igual que hoy, el Señor desde allá decía, ustedes, para que confirmen que soy yo el que hablo, tienen que tener una relación personal conmigo. Pero en el antiguo pacto era imposible. En el antiguo pacto la dirección Dios la daba a través de ungidos, escogidos, sacerdotes, reyes y profetas. En el antiguo pacto Dios no le hablaba a todo el pueblo. En el nuevo pacto Dios le habla a todo aquel que quiera escucharlo y buscar su presencia. Qué diferencia tan grande. En pocas palabras, en el antiguo pacto el pueblo dependía de un hombre. Había un intermediario entre Dios y los hombres. En el nuevo pacto no hay intermediario entre Dios y los hombres. La religiosidad en el nuevo pacto se centró en eso. Démonos cuenta que en la corriente católico-romana, la doctrina católico-romana, se fundamenta que el único que tiene la verdad y el conocimiento de lo que Dios quiere, ¿quién es? El Papa. Ahí nacen las famosas encíclicas. Y cada escrito del Papa es lo que Dios manda, lo que Dios dice, y todos están sujetos a lo que
el escogido y ungido de Dios, según la mala interpretación, como apóstol sucesor de Pedro, hay que hacer lo que él diga y es lo que hacen. Y aquí en el mover evangélico o independiente o protestante, se mueve en la religiosidad a llevar a la gente a que dependa de hombres. Y la Biblia no enseña eso. No podemos depender de hombres. ¿Por qué? Porque eso es entregarle nuestra salud espiritual a terceros. Y nosotros debemos ser responsables de nuestra salud espiritual. Dios no va a aceptar que tú y tu casa se condenen porque siguieron a un hombre. Dios te va a decir, ahí estaba mi palabra profética. ¿Qué es palabra profética? Salud, vida. Y tú rechazaste mi salud, mi vida, por escuchar hombres, por seguir hombres. Debemos ser responsables, debemos tener sentido de pertenencia con la palabra de Dios, la palabra profética. Veamos otro ejemplo. El rey Acab, esposo de, ¿cómo se llamaba la esposa del rey Acab? Jezabel. Está peleando contra los asirios y han tomado una de las ciudades que le pertenecen al pueblo de Dios y él quiere ir a Ramot de Galad a rescatarla, a recuperarla, y llamó al rey Josafat a que lo ayudara. Y entonces vino el rey Josafat y le dijo, listo, unámonos, Judá y Samaria, Israel y Samaria se van a unir ¿a qué? A pelear para recuperar una ciudad. Y entonces el rey Josafat, más sabio, más prudente, le dijo, consultemos al profeta si en realidad debemos ir allí. Y el único profeta que había escogido Dios era Mical. ¿Sí? Y a través de Mical, ¿qué le había dicho Dios a Acab? Te voy a cortar. Y miren lo que sucede aquí. Capítulo 22, ¿sí? Del primer libro de Reyes, en la versión Reina Valera, versículo 19 en adelante. Entonces él dijo, está hablando el profeta, ¿sí? Está hablando el profeta Micaías a Josafat y al rey Acab. Oye pues palabra de Dios. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Tremenda visión la que tuvo ese profeta, ¿no? Vio a todo el ejército de los cielos y a Dios en una asamblea, mirando, Dios diciéndoles, venga, ¿cómo vamos a hacer para que el rey Acab caiga? Es algo como el Señor revela a sus siervos. Y él le sale un espíritu, un ángel de Dios, un enviado de Dios, y dice, pues yo seré espíritu de mentira. Versículo 23. Y ahora, he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de ¿quién? De todos tus profetas, le está diciendo el profeta a todos, y el Señor ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Aquí es donde se comprueba, hasta el 25 nomás, es donde se comprueba que el hecho de que todos estén de acuerdo en algo no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios. Y al día de hoy,
Los moveres eclesiales que dicen venir de parte de Dios tienen que ver más con personas que no han venido a la intimidad, que no han buscado dirección, sino que miraron lo que está sucediendo allí, lo que otros hombres hacen de parte de Dios y lo fotocopian y lo multiplican. Lo digo porque yo lo hice. Lo digo porque es la razón de ser de las personas. Lo hablaba el Señor a través de Calito en este día. Si uno mismo no viene y escudriña, no viene y se informa, no viene y confirma y reafirma y recontrafirma que sí es voluntad de Dios, ahí es donde aparece el engaño. Pero el problema no es del que está hablando, el problema es del que cree. Entonces démonos cuenta que el hecho de que haya milagros, señales, prodigios en una congregación, eso no garantiza que ahí está el Espíritu de Dios. El hecho de que 100 personas se reúnan en nombre de Dios y todos digan sí, así es y estamos de acuerdo, eso no garantiza. Hombre, ¿por qué esto? Porque es que en el nuevo pacto, lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos una relación directa, personal e íntima con su palabra. Ahí es donde Él nos habla, ahí es donde nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Esa profecía y ese profeta del antiguo pacto es muy diferente a la profecía y el profeta del nuevo pacto. Entonces, ¿cómo es la profecía del nuevo pacto? Ya no anuncia un Salvador. La profecía del nuevo pacto es la que anuncia cómo vivir en el Salvador. La profecía del nuevo pacto es la que nos afirma, nos establece para vivir en la voluntad y en el precepto de ese Salvador, de ese Hijo de Dios. Miremoslo, traducción lenguaje actual. En la primera carta de los Corintios, capítulo 14 de Corintios, versículo 29 al 33. Aquí dice así, traducción lenguaje actual. Y si algunos hablan de parte de Dios, profecía. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. En el nuevo pacto, ¿en qué momento se establece que es profecía? Cuando uno como hombre dice, así dice el Señor. Esa es la palabra profética. Por eso les decía, tenemos que diferenciar entre los dones del Espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, y la palabra de profecía en el don espiritual, la palabra de profecía en el don operacional y la palabra de profecía en el profeta, don ministerial. Profeta. ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra es la que imparte vida. Y la palabra que imparte vida es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. La palabra profética no es la que te va a decir si vas a tener carros, si debes ir o no ir. Eso lo habla Dios para beneficio de su pueblo. No vayas, si vayas, no compres, si compres, no te unas a él, no te unas a ella, únete a él, únete a ella. Eso es parte de la gracia de Dios para su pueblo. Y cuando alguien no tiene intimidad con Dios, pues por misericordia le puede enviar el mensaje a través de alguien, ¿verdad? Pero qué lindo cuando tú tienes intimidad con papá para que sea él el que te guíe. Porque cuando tú esperas que Dios te hable a través de lo que te dice otra persona, tú te vuelves dependiente de una persona. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tu relación personal dependa por lo que otra persona te diga de parte de Dios. Por eso nosotros, los ministros del nuevo pacto, debemos tener cuidado del mensaje que transmitimos para que los oyentes, los creyentes, los congregantes no se queden esperando y creyendo en la palabra que da un hombre, sino que la palabra que yo te comparto te debe motivar, te debe animar, te debe sensibilizar y te debe
dar ganas de venir a tener intimidad con Dios. La religiosidad es esperar que Dios me hable a través de otro hombre. Y la pereza y la mediocridad espiritual es depender de alguien para que Dios me hable. Eso es mediocridad espiritual. Y entonces dice así: y si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Mire qué diferencia en el nuevo pacto. En el antiguo pacto la cosa estaba difícil. Aquí dice: no coman entero. No coman entero a todo el que venga a decir, dice el Señor y palabra profética. No, aquí dice, a ver, pongan atención, miren mi escritura y comprueben si eso que están hablando de parte de Dios en realidad viene de Dios o no. ¿Estamos? Versículo 30. Pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Respeten. Así todos tendrán la oportunidad de profetizar, de anunciar mensajes de Dios. Y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse ¿qué? Ok, ¿cuál es el propósito de la palabra profética? Animarte, avivarte. No desanimarte, no destruirte, no tumbarte, porque todos estamos caídos en el pecado. ¿Y cómo así que el Señor envía su palabra hecho hombre para darnos vida, para animarnos, para vivificarnos, y luego se contrae y dice, no, ahora los voy a tumbar, ahora los voy a desanimar? Ahora entendamos que hay una palabra donde el Señor, escuche, donde el Señor Padre en Romanos dijo, nada ni nadie los va a llenar. Eso se puede confundir con ¿qué? Pues claro, si usted está esperando que alguien lo llene o que algo lo llene, pues usted va a vivir desanimado. Pero eso no es palabra profética de Dios, es un mandato que Él dijo, nada ni nadie te llenará. Pero si tú permaneces en mi palabra, aunque nada ni nadie te llene, tú cumplirás mi propósito en la tierra. No tus sueños, sino mi propósito. No tus metas, sino mi voluntad. No lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. ¿Qué diferencia? Entonces en el nuevo pacto el Señor nos permite que discernir, probar de qué espíritu viene la palabra que se nos está hablando. Démonos cuenta que ya en el antiguo pacto dijo, no crean a todo el que dice soñé, vi, hablé, Dios me dijo. Y en el nuevo pacto ya es más escabroso. Ahora, ¿por qué no le meten los dedos en la boca a alguien? Pues porque no hay intimidad con Dios. Porque no hay una relación con su palabra. Versículo 32. La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Entonces, la palabra de parte de Dios trae ¿qué? Orden. No trae división, trae unidad. Trae aún, escuche esto, cuando la palabra de Dios te está exhortando y te está confrontando frente al pecado, tú no te asustas, no, simplemente dices, sí, Señor, es verdad, tú me estás hablando. Estoy actuando mal, Señor, gracias, has tenido misericordia. Pero la palabra de Dios no viene a aplastarte, a destruirte, a pisotearte, a dejarte tirado, a dejarte ahí, no, ya no quiero seguir, Señor. No, Él no viene a meternos miedo. Él vino a darnos vida. Y ese es el mensaje de reconciliación que trajo nuestro Señor Jesucristo y que los ministros del nuevo pacto impartimos a la iglesia. Veámoslo con profundidad para terminar en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6, 44
45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, Juan 6, 44, 45, en Reina Valera, por favor. Juan 6, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaría en el día postrero. ¿Qué está diciendo Jesús? Un momento, devuélvete. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quién es el que trae a alguien a Jesús? El Padre. Dios. A través de su iglesia, a través de sus siervos, pero ante todo a través de su palabra. 45. Escrito está en los profetas, que está diciendo antiguo pacto y nuevo pacto, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hoy en día se escucha es más a hombres que palabra de Dios. Hoy están más enseñados por mandatos y doctrinas de hombres que por leche espiritual no adulterada. Y he ahí el error, la puerta abierta donde los creyentes están convencidos que siguen al Señor y qué baldado de agua fría. Y yo pregunto, ¿cómo es que el papá Dios enseña a su iglesia? ¿Quién lo puede decir? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie lo sabe? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 en Reina Valera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo es que enseña el Padre a los hombres? A través de las escrituras. Ahí dice, esta palabra no es un amuleto, no es un tabú, tiene una utilidad. Y la utilidad central y principal de la Biblia es enseñarme, redarguirme, corregirme, instruirme. La función de un verdadero ministro es decirle, Marián, podrás lograr todo afuera en la vida, pero si tú no vienes a esta palabra, perdiste los 80, 90 o 100 años de vida que hayas tenido aquí. Porque podrás aprender a ser profesional, podrás aprender a ser mamá, a ser esposa, a ser empresaria, comerciante, al modelo del mundo, pero no al modelo de Dios, o al modelo de un pastor o de una religión, pero no al modelo de Dios, hija. Solo aquel que pasa tiempo con la escritura va a ser enseñado por Dios. Porque una de las características y enemigos y obstáculos más grandes de las congregaciones al día de hoy es la pereza espiritual. ¿Por qué? Porque somos muy activos y dinámicos para trabajar hacia afuera en el mundo. Y el cansancio físico y la falta de temor de Dios y la falta de creer y confiar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, tienen a la gente hundida en creencias de hombres. 17. ¿Para qué nos enseña el Señor? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que perfecciona al hombre y lo prepara para hacer la voluntad de Dios? Tener intimidad. Ahora, tú que estás empezando a leer las escrituras, no entiendo. Es que nadie las entendió a primera. Por eso te invito a que no te pierdas el mensaje del domingo. Los fundamentos básicos. Él dijo, debes creer, confiar, perseverar para vencer. Vamos a ver el domingo qué es creer. Él no nos pide más. Cuando usted verdaderamente adquirió la fe que viene por oír la palabra de Dios, usted puede perseverar. Y cuando usted persevera, usted vence. Perdón, cuando usted persevera, ya usted no vence. Ya venció él.
Primero creo, luego la parte que nos corresponde a nosotros, ¿cuál es? Perseverar. Y sin darse cuenta, se pudo. Sí, porque es que no eras tú. Tenías que creer, confiar, perseverar, porque yo ya había vencido. Nosotros queremos vencer sin tener una fe pura. Perseverar sin tener el poder del Espíritu. Es imposible. Y entonces estamos ahí en un jueguito de a raticos. Un ratico creo, otro no, persevero, no, ok. Pero ese no es el punto, porque este proceso es personal. Para unos es, entre comillas, es llevadero trabajar cierta área, para otros es muy duro. Pero la función de nosotros como ministros no es señalar, no es acusar, no es condenar, es, oye, acompañarte. Como dijo el apóstol Pedro, yo sé que ustedes ya lo saben, que ustedes lo están haciendo, pero hasta que yo muera, y lo está diciendo hoy, lo digo Martín, como ministro del Evangelio, es decirte cómo va tu relación con la palabra. Ya vamos terminando julio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿En qué libro vas del antiguo? ¿En cuál del nuevo? ¿Cuántas veces has podido leer? Yo no te estoy diciendo que aquí es el que más lea, el que más no, no, hágalo al paso que Dios lo lleve, pero hágalo. Nuestra bandera es memorizar palabras. No te estoy diciendo que es el que tenga más versículos es más y el que tenga menos es menos. No, nunca se ha dicho eso. Es memoriza palabra. Porque eso es semilla y esa semilla dará fruto. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, ni siquiera cuando tú quieras. Ni cuando un hombre lo exija, ni cuando un hombre lo diga. No es eso, es en el tiempo de Dios. Así que es hora de que tú y yo, ¿sí?, perseveremos en una relación con Dios. Oh, es sencillo. ¿Qué nos dio a nosotros? Entre comillas, ¿sí? Léete un salmo diario, léete un proverbio diario, yo te lleno de sabiduría. Y empieza suavecito, un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo. Por ahí nos está diciendo, quiero hablarles cosas bonitas en Eclesiastés, a otro le está hablando en Isaías, pero estás recibiendo enseñanza, instrucción de parte de Dios. Mira, Dios quiere, Dios manda, y Dios nos inclina a que tengamos una relación directa con Él por medio de su palabra. Y termino con esto. En el nuevo pacto no hay intermediarios entre Dios y los hombres. Ni pastores, ni ministros, ni profetas, ni apóstoles, ni maestros, ni evangelistas. Nadie es intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único intermediario? Jesucristo, su palabra. ¿Cuál es la manera directa? ¿Tú quieres hablar con Dios? ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres hablar con Dios? Lee la Biblia. Lo que pasa es que el afán, la ansiedad, hay gente que confunde el querer oír la voz de Dios, el querer hablar con Dios, con que Dios le conceda lo que Él pide. Y pueda que uno muera sin que Dios nos conceda lo que pedimos, porque no es voluntad de Dios. Pero lo único que pide Dios es, vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Está escrito en su palabra. Entonces la invitación, el mensaje central de esta noche, ¿cuál es? Relación directa con su palabra. ¿Que hay ministros en el nuevo pacto? Amén. Pero un ministro del nuevo pacto confirma lo que Dios ya le dijo a usted en la intimidad. Pero si usted no tiene intimidad a través de la palabra,
podrá ser engañado, aunque ese sea un ministro, así como lo hizo en el antiguo pacto. Puede permitir que usted, por no querer venir a una intimidad con Dios, a una intimidad con su palabra, se desvíe. Dios es un Dios celoso. Y vuelvo y repito, el hecho de que todos estén de acuerdo y todos digan sí, es por aquí, eso no garantiza que es voluntad de Dios. ¿Qué garantiza que es voluntad de Dios? Usted y yo lo sabemos cuando colocamos la cabecita sobre la almohada. La conciencia nos dice, tú sí crees, tú sí confías, a pesar de todo lo que estemos viviendo. Padre, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Intimidad con el Señor a través de su palabra. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal, aquí en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Suramérica, carrera quinta 7127. Estamos frente a la plaza de mercado del municipio de Faca. Domingo 9 de la mañana. El Señor nos continúe guiando en todo momento. Buenas noches, familia. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.